7:32 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también en Tribu Televisión Canal 20 y en las diferentes plataformas digitales. Estamos conversando con Enrique Valderrama. Como dije, él es militante del Partido Aprista Peruano, voceado precandidato por el Partido de la Estrella para la presidencia del Perú. Quiero indicar lo siguiente: estábamos hablando hace un momento antes de la pausa sobre esta decisión del Congreso de reducir el impuesto general a las ventas de 16 a 14%, como lo dije, y subir el impuesto de promoción municipal de 2 a 4% de manera gradual, y esto entraría en vigor a partir del 1 de enero del año 2026. Pero, por ejemplo, el exministro Waldo Mendoza ha calificado como una de las normas más dañinas de este siglo, justamente. ¿Te imaginas? Sí. Respeto a Waldo Mendoza. Creo que tiene razón en este tema. Creo que definitivamente tenemos que analizar la ejecución del gasto de los gobiernos subnacionales, de los gobiernos locales, y la mayoría devuelve los recursos. Así es. Lo que se quiere generar aquí, yo creo que es un despilfarro de última hora. Recuerda que ellos terminan en diciembre del 26. Exacto. Ojo. Si esto ingresa a partir del 1 de enero de 2026, entonces van a tener muchísimo dinero para gastar. En un año, además, ojo, electoral, porque las elecciones son en octubre. Exacto. Y algunos de ellos querrán dejar pues una continuidad en el frente de los municipios. Me parece que no está dislucidado todavía el asunto de la reelección. Imagínate si a eso le sumas la reelección. Eso ya sería prácticamente pues una medida sumamente orientada para que los que quieran reelegirse tengan una caja potente para gastar. ¿No será que este es un síntoma de que efectivamente se va a aprobar la reelección? Veremos, me parece que hay todavía un par de propuestas sobre el tema de la reelección. No sé si se va a aplicar inmediatamente ahora o a partir de la siguiente, pero en todo caso la medida quedaría. Me parece que es negativo. Creo que hay otras formas sin duda de empoderar una descentralización, digamos, más potente. Yo reivindico el principio fundamental de la descentralización en el país, como aprista, seguidor de Aya de la Torre. Siempre hemos pensado en el asunto de la descentralización. Recuerdas a Manuel Seoane afirmando que las provincias también son el Perú. Pero creo, y esto es otra de las cosas que queremos poner en el centro del debate, la corriente de la renovación, el debate público del 2026, es la descentralización es una cosa estupenda. La departamentalización que hizo Toledo fue un desastre. Yo creo que hay que volver a replantearnos un modelo distinto de descentralización. Y todos estos problemas de ejecución del gasto, de corrupción, de una serie de cosas, pasan, creo, también por un sistema o por un esquema de descentralización que se implementó mal, pero que también estaba mal dibujado. Estamos hablando de una pérdida para el país, en todo caso, de más de 10.000 millones de soles. No es poca cosa. Sería un forado para el gobierno central, y obviamente habría muchísimo dinero, como dices tú, para que los gobiernos subnacionales, los gobiernos locales gasten más, y haya obviamente clientelismo, haya de alguna manera un despilfarro de fondos cuando las cosas no la han hecho bien, cuando hay ineficiencia, cuando hay incompetencia en los diferentes gobiernos subnacionales. Además, creo en la necesidad de que se establezcan en el Perú grandes megaproyectos. Creo que eso es algo fundamental. Y creo que el Estado central, el Estado nacional, tiene definitivamente ahí que tomar un rol de liderazgo importante. Creo, por ejemplo, en la necesidad, solamente para ponerte el ejemplo de Lima, de avanzar rápidamente con la línea 3 y 4 del metro, por ejemplo, ya que complicaron ya la línea 2, que creo que va a tardar 10 años más. Creo que un gobierno del APRA, que avance a partir del 2026 de julio en adelante, puede sin ningún problema prometerle al pueblo peruano que en menos de 5 años estará la línea 3 y 4 del metro. ¿Usted, Enrique, cree en las encuestas? ¿O tú, particularmente? Con el APRA siempre se han equivocado, ¿no? Yo creo que el 2001, yo recuerdo, porque ya tenía, digamos, uso de razón política, para decirlo de un modo, aunque era muy, muy pequeño. Yo recuerdo a Alan en 1.8 o en 2 aproximadamente. Y no te hablo de muy atrás, ¿eh? Recuerda que Alan vino en enero del 2021. Yo recuerdo 10 días antes de la segunda vuelta, perdón, de que termine la primera vuelta, Alan con 16% y Lourdes con 24%, me parece, aproximadamente. Estoy hablándote de 10 días. Por lo tanto, para mí es complicado decir que le presto mucha atención. Mira Castillo. Claro, ¿no? Una semana antes no apareció, ¿no? Estaba desaparecido, además nunca existían las empresas. Mira el 2020, una semana antes. Mira el FREPAP. Claro. Solamente para darte un ejemplo. Ahora, si a eso le sumas el hecho de que falta un año, más o menos, para la elección,
este panorama cambiará totalmente. Vamos a poner la lupa solamente en una, ya que a Aaron Salomon parece que le gustan las encuestas. No, no me gustan. CPI, me parece. ¿A quién lo pone en primer lugar? No, pone en la cartilla, pone a Vizcarra, ¿no? Ya, ¿Vizcarra puede ser candidato? No, eso No. eso me parece generar Ya, desconfianza, eso está mal, ¿no? Eso nada más vicia todo el tema, para empezar. Sí. En segundo lugar, los lamentables problemas. Yo de verdad lamentaría mucho que no sea de la partida electoral el señor Hernando de Soto. Me parece una persona muy inteligente, ¿no? Y en esto él creo que tendría la posibilidad de establecer o proponer un gran programa de formalización a nivel nacional, que es además su especialidad en un país que lo necesita justamente. Pero parece que va a tener unos problemas complicados con el partido que lo iba a alojar, con lo que tampoco sería de la partida. Ujú. Por lo tanto, es complicado. Yo le diría más bien, si hagan algo de atención le tengo que prestar a las grandes megatendencias, ¿no? Yo creo que eso sí podría ser un indicador. Hacia dónde va más la gente, a la derecha, a la izquierda, qué está buscando, qué tipo de perfil de representante busca, si alguien con mucha experiencia o alguien relativamente nuevo. Yo creo que esas cosas son un poco más sensibles, igual con Tino y con pinzas. Y quizá analizarlo también de manera externa, ¿no? A nivel Latinoamérica, las tendencias políticas que se están dando en cada país. Sí, me parece que el continente está en un momento muy, muy interesante. Más de las encuestas, yo diría los resultados ya electorales, que son, digamos, incontestables, ¿no? Claro. Creo que el asunto de algo que no le debe gustar mucho a mi buen amigo Rumi, el resultado de las elecciones ahora último en Argentina, que confirman de una u otra manera el cambio prácticamente en la hegemonía de la derecha, incluso en Buenos Aires, ¿no? Que ha pasado del señor Macri, se ha desplomado de 40 a 15 puntos. Y evidentemente la subida del representante, el señor Milei, es algo interesante. Es algo interesante lo que ha pasado en Ecuador hace poco. Pero yo creo que el Perú tiene un camino propio. Y no necesariamente quiere decir que porque la derecha en el continente le vaya bien en algún momento, o a la moda que en algún momento estuvo el socialismo del siglo XXI, vaya a pasar lo mismo en el Perú. Recuerda que cuando todos los presidentes ganaron de la órbita, digamos, del chavismo, en Perú ganó Alan García. O sea, el Perú tiene sus propias características, hay que centrarse más, yo diría, en lo que quiere la gente hoy día, ¿no? ¿Y qué cosa quiere la gente? Seguridad, Seguridad. que no la maten, que no la extorsionen, y eso es un asunto básico, y yo creo que ahí no se han dado pasos importantes, y creo que se tiene que dar pasos absolutamente radicales. En algunas semanas vamos a presentar a algunos de los técnicos que nos van a acompañar en la propuesta de la agenda social. Dentro del punto de vista de la seguridad, vamos a argumentar ahí una reforma de la policía, una reforma del INPE, una reforma del sistema de justicia y lógicamente también un enfoque distinto relacionado al tema de las fronteras. Hay puntos de frontera, porque me han facilitado algunos informes, custodiados solamente por 3 o 4 soldados. Una coladera, Yo creo que eso es una coladera. Yo creo que hay que ir al hecho de admitir que tenemos hoy día 30.000 aproximadamente soldados y que necesitamos por lo menos 50.000. Hay que incrementar el reclutamiento. Ese es un tema básico. Y algunos dicen el servicio militar obligatorio. Bueno, pongámoslo en el centro del debate. Discutámoslo abiertamente. ¿Y Pero más allá de la eso... pena de muerte, como está a favor Alan García? Más allá de eso, solamente para terminar chiquito esto, más allá de eso, yo creo que es indescriptible, es absurdo que en un país como el nuestro un soldado gane 260 soles. No tiene ningún sentido. Yo creo que hay que ir al sueldo mínimo para además impulsar el hecho del reclutamiento. El asunto, por ejemplo, de la pena de muerte, abrámoslo como un debate nacional. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Yo planteo concretamente lo siguiente: que todo juez, policía, fiscal, militar, que esté coludido con las bandas de crimen organizado merezca la cadena perpetua. Y para eso no necesitas salir de la Corte Interamericana, no necesitas aplicar necesariamente la pena de muerte. Vamos aplicando esto que podemos hoy día con este ordenamiento, mientras abrimos el debate nacional sobre la pena de muerte, debate al cual yo no me niego. Tengo una posición sobre eso, pero creo que hay que abrir el debate de eso, del servicio militar obligatorio. ¿Cuál es tu posición respecto a la pena de muerte? Mi posición personal respecto al servicio militar obligatorio es que no lo veo necesario si incrementamos las condiciones a favor de los que se puedan incluir dentro del servicio, digamos, militar o la carrera militar. Lo que usualmente pasa, y yo rechazo como un hombre, digamos, de izquierda democrática, es que usualmente el servicio militar, cuando es obligatorio, lo terminan haciendo fundamentalmente los hijos del pueblo. Y respecto a la pena de muerte. No me gusta. Y respecto a la pena de muerte, yo sí estoy a favor de la pena de muerte a nivel personal, pero siento que genera también un debate técnico, digamos, filosófico, muy profundo, que podría de una u otra manera
afectar a ciertos sectores en el país, habida cuenta de que en el Perú hay una carga espiritual y religiosa bastante fuerte. Por eso digo que ambas cosas tienen que ser un debate nacional potente. ¿Y también tendría que ser debate nacional la eventual salida del sistema interamericano de derechos humanos? Sí, sí. Yo no estoy de acuerdo a nivel personal, pero creo que hay que debatirlo. Es un asunto que va a tardar, que no va a ser rápido, Claro. pero lógicamente ya encuentro en juristas incluso prestigiosos. Lo he conversado con Domingo García Belaúnde incluso en algún momento, hace algunos meses. No era fan del tema, pero tampoco estaba en contra ni pensaba que eso era algo que no se podía realizar. Claro. Por lo tanto, ya empiezo a escuchar voces en ese sentido y creo que eso amerita un debate ahí nacional y sobre todo académico también con nuestros colegas, estimada Lisa. Y en esa misma línea, la presidenta del Poder Judicial dice que la ley que penaliza a los adolescentes viola la Constitución y además los tratados internacionales, y ella señala que procesar y sancionar a adolescentes como personas adultas y enviarlas a la cárcel sería internarlas en escuelas del delito, o sea, profesionalizar a estos menores de edad. ¿Tú estás de acuerdo con este pensamiento? He conversado con el abogado constitucionalista Miguel Estela, que es una persona muy inteligente y enterado, sobre este tema justamente, y él concuerda de que, primero hay que señalar algo, no significa un acto, digamos, de barbarie que podamos penalizar o podamos hacer que sean imputables de los delitos, sobre todo los que son violentos, agresivos. Sicarios, ¿no? Sicariato. Eso no pasa solamente, digamos, en los países no desarrollados. Miguel me hablaba justamente de que está tipificado en España, en Inglaterra. Eso es posible hacerlo. El problema es que me señala él cómo lo han hecho. Sin un debate con la academia, sin, digamos, acomodar muy bien las figuras jurídicas. Y esto lo que puede generar es que pues se inaplique la ley por parte de los propios jueces. Con el riesgo de que en algunos casos de que se inaplique, el proceso pues se declare nulo y el agresor incluso, o el delincuente, se termine libre. Y yo creo que eso es algo que muy grave, ¿no? Yo no estoy en contra necesariamente que esto sea así como se ha señalado pues en España y en Inglaterra, pero sí con un debate, una conversación permanente con los operadores jurídicos y representantes de la academia, sobre todo en temas tan sensibles como esto, que puede implicar, como digo, impunidad en algunos casos, o como los que ha señalado Alisa, porque no tenemos una adecuada política penitenciaria, que gente que está, digamos, en los primeros pasos del delito, termine pues yendo a una universidad altamente especializada. Por eso yo creo también, y aprovecho para decir, que otra de las propuestas que vamos a plantear es la construcción de 12 a 24 megapenales en el Perú. Creo que eso es algo fundamental. Y creo que en esta primera etapa, esa mega infraestructura penitenciaria debe ser de administración privada. En esta primera etapa, mientras combatimos la corrupción en el INPE y evidentemente mientras lo limpiamos, porque hay que ser honestos. Las llamadas extorsivas muchas veces salen de los penales. La planificación de los secuestros a veces salen de los penales. ¿Y qué pasa pues si con los bloqueadores no funcionan o falla la luz o se reinician? Por lo tanto, creo que hay que actuar con suma potencia en estos temas, ¿no? 7:45 en punto de la mañana, estamos con Enrique Valderrama. Haremos una pausa y retornamos de inmediato en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial y Tribu Televisión Canal 20. Ya volvemos.